A todos y buenos días, sobre todo los que están al otro lado del Atlántico. Hola Arturo, buenos días. Me alegro de saludarles a todos este nuevo año, porque hasta ahora no hemos podido iniciar el curso académico en condiciones, habida cuenta de que por razones técnicas no se pudo realizar el otro día la entrega de premios, de manera que la informática también algunas veces falla. Y por otra parte, la conferenciante que teníamos de EPSA, la doctora Marta Ugas, también por problemas de COVID, pues no pudo tampoco intervenir. De manera que iniciamos una conferencia hoy muy importante que la va a dar el doctor Ernesto Liébana Criado. Ernesto Liébana Criado es jefe de equipo de peligros biológicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y nos va a hablar sobre todo sobre un tema tan candente como es la resistencia antimicrobiana en la cadena alimentaria, monitorización y evaluación de riesgos en la Unión Europea. Como tenemos un académico de número que está trabajando en la Autoridad Alimentaria para la Seguridad Alimentaria, que es el doctor José Vicente Tarazona, le voy a ceder la palabra para que haga la presentación del doctor Ernesto Liébana. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes o buenos días a todos. Es para mí un placer y todo un honor el presentar al doctor Ernesto Liébana Criado, mi compañero en la EPSA y muy buen amigo. El doctor Liébana es veterinario, doctor en veterinaria, especialista en microbiología por la Universidad Complutense de Madrid y fellow del Royal College of Pathologists del Reino Unido. Su línea de investigación ha sido en infecciones, fundamentalmente en infecciones por Mycobacterium bovis, Salmonella, E. coli, Enterococci y Campylobacter, pero fundamentalmente también en el área de la resistencia antimicrobiana. Ha publicado más de 100 publicaciones en revistas del máximo prestigio internacional en este campo, así como una serie de capítulos de libros y, por supuesto, ha participado en innumerables comunicaciones en congresos internacionales sobre este tema. El doctor Liébana es, de hecho, el experto de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en el tema de resistencia antimicrobiana. Él ha sido responsable de coordinar y presentar la visión de la Autoridad Europea en numerosas reuniones de alto nivel por todo el mundo y participar en el diseño de las estrategias europeas para cubrir este ámbito que, como ustedes saben, es uno de los ámbitos más importantes dentro de las ciencias veterinarias y del tema de una salud. Antes de entrar ahí, de unirse en la EFSA, estuvo trabajando en el Reino Unido, en el área de zoonosis y salud pública, tanto en Irlanda del Norte como en Londres, en la Agencia de Laboratorios Veterinarios. Y en el 2007 se unió a la EFSA como Senior Scientific Officer. Ahí de ahí ha ido progresando dentro de sus labores y sus responsabilidades. Es el coordinador del panel de los peligros biológicos de la EFSA y durante mucho tiempo ha sido jefe de ese equipo que todavía es, lógicamente, que coordina y da apoyo a ese panel. Pero además, durante casi 7 años ha sido el jefe de la unidad de peligros biológicos y contaminantes de la EFSA. Es para mí además un placer el comunicarles y anticipar que a partir de en pocos días, a partir de febrero, será el jefe de una nueva unidad. Ha habido una reestructuración de todas las unidades en la EFSA y Ernesto va a pasar a ser el jefe de la unidad de peligros biológicos, salud animal y bienestar animal. Como pueden ver, son temas fundamentales dentro de las ciencias veterinarias y es todo un orgullo contar con un veterinario español al frente de esa nueva unidad. Y estamos convencidos de que el doctor Liébana hará no solo un excelente papel, sino que esto favorecerá la colaboración con las ciencias veterinarias españolas y probablemente podremos invitarle en el futuro a que nos dé nuevas visiones en esta Real Academia. Mantiene colaboraciones con la Universidad Complutense, pero también con la Universidad de Parma, aquí en Italia, y con las universidades de Surrey, de Kingston y de Liverpool, en el Reino Unido. Y como ya ha anticipado nuestro presidente, la conferencia de hoy sobre resistencia antimicrobiana en la cadena alimentaria, monitorización y evaluación de riesgos en la Unión Europea, el tema que el doctor Liébana ha estado llevando, representando, como ya les decía, a la EFSA, a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en reuniones de alto nivel en el diseño de la estrategia a nivel europeo y a nivel internacional. Con esto paso
la palabra al doctor Liébana para que nos haga esa introducción y nos presente esta conferencia que estoy seguro que va a tener un enorme interés entre todos los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Vicente, y buenas tardes. Es un placer haber recibido esta invitación y bueno, poder estar con vosotros esta hora y media y contaros un poco de lo que hacemos en EFSA en este tema tan candente de las resistencias a antibióticos. Voy a intentar compartir mi pantalla, espero que todo funcione técnicamente. Ahí estamos. ¿Se ve mi presentación? Sí, se ve en presentación. Perfecto. Pues el tema que me trae, que quiero compartir hoy es la perspectiva que tenemos en la Unión Europea en el seguimiento, monitorización y evaluación de riesgos en la resistencia a antimicrobianos basados siempre en la cadena alimentaria, que es el ámbito de actuación de EFSA. Por supuesto que esta labor tan ingente no la podemos realizar de forma individual y colaboramos mucho con otras agencias, especialmente con la Agencia Europea del Medicamento y con el ECDC, el Centro de Control de Enfermedades, y entre todos reunimos los datos más recientes disponibles a nivel de los distintos Estados miembros sobre la resistencia a antibióticos, pero también incluimos dentro de nuestros análisis la monitorización del consumo de antibióticos tanto en animales como en humanos. Y este trabajo es fundamental para proporcionar apoyo técnico y asesoría científica a la Comisión Europea y apoyar sus planes de acción para combatir este problema en Europa. Una de nuestras labores principales es dar este apoyo técnico-científico que mencionaba a la Comisión y ya desde hace años, desde el 2013, en el que se puso en marcha la primera legislación que definía cómo se realizaba la monitorización de resistencias, hasta más recientemente, en el año 2020, en el que publicamos las últimas especificaciones técnicas en las que damos realmente unas directrices claras para que toda la labor de monitorización se haga de la misma forma en los distintos Estados miembros y que resultó con la publicación de esta decisión del 2020, que es en la que se reflejan todos los requisitos técnicos específicos de cómo se debe hacer este tipo de monitorización y que está en vigor desde el 2021 y nos llevará en este camino hasta el 2027, en el que se volverá a evaluar la necesidad de cambiar o no la forma en la que hacemos estas intervenciones. El seguimiento y notificación de resistencias se realiza con muestreos de forma rotatoria. Cada 2 años se cambian las especies animales que se vigilan. Normalmente van los cerdos y terneros un año y al año siguiente las aves de corral. Y esto es así porque se necesita un compromiso entre los datos científicos que queremos generar, pero también la capacidad existente en los Estados miembros. Aunque es una actividad que está cofinanciada por parte de la Comisión Europea, es una actividad muy cara, de forma que no se pueden vigilar todas las especies todos los años. Y estos datos que recogemos aparecen publicados anualmente en nuestro informe de resistencias, informe sumario, informe resumen de resistencias en bacterias zoonóticas que afectan a humanos, animales y en los productos alimenticios que se derivan de ellos. Una de las claves del éxito de todos estos años, son más de 10 años recogiendo datos, ha sido la ingente labor de armonización, de estandarización de todos los protocolos, desde las poblaciones que están en vigilancia, que en este momento son pollos y pavos de engorde, cerdos, bovinos de menos de 1 año de edad, así como carne de pavo, carne de pollo, carne de porcino y carne de vacuno. Y como novedad, en 2021 se introdujo por primera vez la monitorización de resistencias en carnes importadas. En el informe que saldrá publicado el mes que viene, por primera vez recogeremos este tipo de datos. Además, están perfectamente estandarizadas las bacterias que controlamos o que monitorizamos. Son principalmente Escherichia coli comensal, Salmonella, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli
y de forma voluntaria en algunos casos Enterobacter, fecalis y Physium, y algunos Estados miembros proporcionan datos también de forma voluntaria en Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Hay un número determinado de aislamientos que se debe respetar por cada combinación de bacteria y especie animal. En este caso son 170 aislados de cada una de esas combinaciones. Y en una parte muy particular de nuestro programa de monitorización, que es el de la presencia de Escherichia coli productor de enzimas, principalmente son beta-lactamasas de amplio espectro. En este caso se utiliza un protocolo con una sensibilidad mucho mayor y se recogen 300 muestras por cada una de las combinaciones. Las zonas de muestreo están perfectamente estandarizadas. Normalmente se hacen los muestreos en el momento de sacrificio, en el matadero, salvo en el caso de Salmonella, que se aprovecha la coyuntura de que existen programas de control de Salmonella en todos los Estados miembros, de forma que el muestreo se realiza en la explotación a nivel primario, en la granja. El diseño del muestreo está también perfectamente definido por informes técnicos de EFSA, de forma que es un muestreo estratificado que permite que se represente al menos el 60% de la producción doméstica nacional de cada una de estas poblaciones que he mencionado. Con todo esto, como comentaba anteriormente, se publica cada año un informe de síntesis de esta resistencia. Es un informe de autoría conjunta entre EFSA y el ECDC. Por tanto, mantiene un enfoque claro de One Health, de una salud única, y tiene un foco muy importante en los antimicrobianos que se llaman de importancia crítica en medicina humana. En este informe, que es un informe bastante extenso, se estudian también las tendencias temporales en la resistencia, debido a que ya llevamos una serie de años en los que todos los Estados miembros utilizan el mismo protocolo y que generan datos que son comparables. Se pueden presentar estas tendencias temporales haciéndose comparaciones entre distintos Estados miembros. Hace unos años la Comisión también nos pidió definir lo que llamamos indicadores clave. Hay una serie de parámetros que se computan, se calculan y que se presentan en este informe anualmente y que permite a los Estados miembros evaluar el progreso en los programas de control de resistencias que tienen actualmente en marcha. Y por último, pero no menos importante, se hace una revisión bibliográfica sobre posibles riesgos emergentes que pueden aparecer a lo largo del tiempo y que normalmente en los programas de monitorización siempre vamos un poco a la rémora y que conviene saber lo que viene de los programas de investigación o de las publicaciones más punteras para ver si realmente la sensibilidad de nuestro programa de monitorización es suficiente como para detectar este tipo de problemas emergentes. Y en las siguientes diapositivas pues voy a presentar de forma muy rápida y muy resumida algunas de las conclusiones principales. En el caso de Salmonella, pues como era de esperar, aquellas sustancias que se utilizan muy frecuentemente, como la ampicilina, las sulfonamidas o las tetraciclinas, normalmente los niveles de resistencia van de moderados a extremadamente altos. Y suelen ser siempre más altos en las poblaciones porcinas y en los pavos en comparación a los niveles de resistencia que se encuentran en pollos de engorde o en gallinas ponedoras. En el caso de las fluoroquinolonas, que son uno de las familias de sustancias o clases de sustancias de alta importancia para uso en humano, los niveles de resistencia son entre moderados en gallinas y terneros a altos, muy altos en pollos de engorde y en pavos. Estas son las malas noticias. Las buenas noticias es que los niveles de resistencia a cefalosporinas de tercera generación aún continúan siendo bajos o muy bajos, e incluso en el caso de terneros no se detectan, y hacemos un esfuerzo en combinar también los niveles de resistencia combinada a quinolonas y a cefalosporinas, y en este caso son de igual forma muy bajos, de bajos a muy bajos en todas las poblaciones que vigilamos. De forma similar, los datos de Escherichia coli son parecidos. Es de resaltar que hay una gran variación entre países. Cada uno de los puntos que aparecen en estos plots
es un Estado miembro diferente y como ven, pues vamos prácticamente desde 5, 6 hasta casi 90%, con lo cual el rango es realmente muy variable. De igual forma que para Salmonella, los niveles de resistencias a ampicilina, sulfonamida y tetraciclina son altos o muy altos en la mayoría de los Estados miembros y es la misma situación para las resistencias a ciprofloxacina, a las quinolonas. Son desde altas, muy altas en pavos a extremadamente altas en pollos. De igual forma, las buenas noticias es que los niveles de resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación son bajos o muy bajos. Continuando con los datos de resistencia en Campylobacter, de igual forma, frente a las sustancias más utilizadas en animales, en este caso tetraciclinas, las resistencias son de altas a extremadamente altas. Lo mismo ocurre con las fluoroquinolonas. Sin embargo, cuando vamos a clases o a sustancias como gentamicina o streptomicina, las resistencias siguen siendo bajas. Y de igual forma, cuando combinamos la resistencia a quinolonas y eritromicinas, los porcentajes de resistencia son bajos, muy bajos o no detectados en el caso de terneros. En esta diapositiva quiero mostrar uno de los indicadores que mencioné anteriormente, que es la prevalencia de aislamientos de Escherichia coli que son productores de enzimas de beta-lactamasas de amplio espectro y o este tipo de enzimas que se denominan AMCES. Son datos del 2019 de las últimas poblaciones vigiladas y como se ve en los mapas que presento aquí, hay un gradiente clarísimo norte-sur, este-oeste. En este caso, el protocolo que se utiliza es un protocolo, como mencioné antes, muy sensible y lo que se utilizan son medios selectivos que contienen este tipo de antibióticos y se intenta ver qué porcentaje de las 300 muestras analizadas muestra la presencia de alguna de estas Escherichia coli productoras de enzimas. Y hay datos que son bastante descorazonadores, como es el caso de Portugal, España o Italia, en el que se llegan a porcentajes de positividad cercanos al 99, casi 100%. Mientras que en países en los que ha habido de forma tradicional una filosofía un poco más restrictiva en el uso de ciertas sustancias, pues como pueden ser países nórdicos, se ve que el porcentaje de muestras positivas pues es bastante bajo. Como he mencionado anteriormente, hay grandes diferencias entre distintos Estados miembros y las buenas noticias aquí es que la situación general parece poco a poco y tímidamente ir mejorando y que prácticamente en un 50% de los Estados miembros hemos visto una tendencia decreciente en la detección de este tipo de Escherichia coli. El segundo de los indicadores de resultados clave que utilizamos es lo que llamamos el porcentaje de Escherichia coli que son completamente susceptibles a todo el panel de antimicrobianos que utilizamos en nuestro sistema de monitorización. Se hace una media de las proporciones de sensibilidad completa en los aislamientos de E. coli y se hace, esta media es ponderada con el tamaño relativo de la población animal dentro de un país, porque evidentemente para poder comparar distintos Estados miembros tenemos que normalizar el número de animales que existen y que son tratados en cada uno de ellos. Y como se ven los gráficos de la derecha de la diapositiva, de igual forma los datos son dramáticamente diferentes en distintos Estados miembros. Aparecen los datos desde el 2014 hasta el 2019 y como se ve pues en los Estados miembros otra vez de vuelta en los que el uso prudente de antibióticos ha estado bastante más en el centro de la atención, pues los datos hay un porcentaje mucho mayor de Escherichia coli que son completamente sensibles a todas las sustancias que están en el panel. Mientras que en otros estados como España, Grecia, Portugal o Chipre, el porcentaje de cepas de Escherichia coli completamente susceptibles es bastante bajo. Las buenas noticias aquí es que seguimos teniendo tendencias crecientes y estadísticamente significativas estas tendencias en 12 países, incluidos dentro de ellos España. Como se observa en la diapositiva, entre el 2014 y el 2019 se ve una tendencia creciente, con lo cual
parece ser que los esfuerzos que están siendo puestos en la mesa por distintos países empiezan a verse resultados realmente en nuestro sistema de monitorización. Todo lo que he explicado hasta ahora se basa en fenotipos, se basa en la determinación de la concentración mínima inhibitoria debido a una serie de pruebas de laboratorio. Pero cada vez más, debido a que es un método para el cual se necesita tiempo y se necesitan recursos, cada vez más estamos cambiando la forma de pensar y se va a pasos agigantados hacia la vigilancia molecular de las resistencias. Hoy en día la secuenciación genómica, el valor añadido que ofrece es indiscutible, pero desgraciadamente el nivel de implementación y de la capacidad técnica todavía es bastante diferente en distintos Estados miembros. Con lo cual la legislación recoge un enfoque incremental de la aplicación de este tipo de métodos entre los años 2021 al 2026, en el que se espera que todos los países estén más o menos al mismo nivel en el uso de este tipo de nuevos métodos. Para ello son necesarios, igual que al principio, hace 10 años, tuvimos este esfuerzo ingente en armonizar la forma en la que hacíamos la determinación de MISIS, se necesitan protocolos armonizados y criterios de calidad. Hay distintos flujos de trabajo, distintas herramientas bioinformáticas, distintas plataformas de secuenciación, que además, digamos que el avance es enorme. En 2 o 3 años nos quedamos obsoletos con cualquier plataforma de secuenciación y, sobre todo, de forma muy importante, distintas bases de datos de referencia en los que están los genes de resistencia. Y cualquier tipo de datos hay que contrastarlos con estas bases de referencia. De forma que todo esto puede obstaculizar la precisión comparativa de los resultados de la secuenciación genómica. Y por eso es muy necesario tener protocolos armonizados, criterios de calidad y, sobre todo, entrenamiento de todos los actores que tienen que utilizar este tipo de métodos. Y para ello tiene un papel fundamental el Laboratorio de Referencia Europea de Resistencias a Antibióticos. Con todo esto, esperamos que en los siguientes años los Estados miembros empiecen a utilizar ya a partir de este año de forma voluntaria, y algunos que empiezan a usarlos, y podrán reportar a EFSA la presencia de los genes que están detrás de los fenotipos que llevamos observando, con lo cual el poder del sistema de vigilancia será todavía mucho mayor. Y como he comentado antes, no nos quedamos solo a nivel de estudiar cuáles son los datos de resistencia, sino que intentamos también ver si hay algún tipo de correlación entre los niveles de uso de antimicrobianos y los niveles de resistencia que encontramos. Esto solo lo podemos hacer con una colaboración interinstitucional y, como he comentado antes, es una labor que se realiza entre EFSA, el ECDC y la Agencia Europea de Medicamentos. Y ya se ha hecho en 3 ocasiones este informe que conocemos como GIACRA, se ha hecho 3 veces, una en el 2015, en el 2017, el último en el 2021 y acabamos de empezar el cuarto informe. Aquí ponemos todos los datos en los que contamos de las distintas redes de vigilancia epidemiológica. Tenemos la red ESVAC en la Agencia Europea del Medicamento, nuestra red de vigilancia en microorganismos zoonóticos, y después en el ECDC tienen 2 networks, la ISACnet y la EARSnet. De forma que tenemos datos de consumo en animales productores de alimentos, datos de consumo en humanos y datos de resistencia, tanto en humanos como en animales productores de alimentos, lo cual nos permite hacer análisis multivariable o análisis univariable, dependiendo de la calidad de los datos, para correlacionar todo este tipo de datos. En esta diapositiva presento la comparación en el nivel de consumo y por primera vez en el último informe se vio que la cantidad total de consumo de antimicrobianos fue menor en los animales comparado con los niveles observados en humanos. En verde está la línea de tendencia de consumo en animales y en azul la de humanos. Como se ve, no ha habido grandes cambios, un pequeño incremento en los niveles de consumo en humanos. Sin embargo, ha habido un descenso significativo y bastante dramático en las cantidades que se consumen en animales de producción. Ha habido una disminución estadísticamente significativa
del 32% si comparamos los datos del 2014 al 2018. Con lo cual, esto quiere decir que las medidas que los distintos países están estableciendo para promocionar la reducción de este uso de antimicrobianos en animales de producción realmente están siendo efectivas. Y, por supuesto, no todos los países utilizan las mismas sustancias y no todas... y las sustancias que se utilizan en humanos y en animales son diferentes. Hay una gran diferencia, con mucho, las penicilinas, incluyendo las aminopenicilinas, son el grupo más utilizado en humanos y las tetraciclinas es el grupo más utilizado en animales. Y después, si vamos a las sustancias de menor uso, pues hay antibióticos como los macrólidos o las sulfonamidas, que más o menos tienen un 50% de utilización en humanos y en animales, y sin embargo otras como los carbapenems, en los que el uso es prácticamente o exclusivamente uso humano, puesto que no están autorizados para el uso en animales. Lo bonito de este informe es que, como he dicho, se hacen análisis comparativos y se ha visto claramente que hay algunos antibióticos, como es el uso de carbapénicos o de las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, que están claramente asociados los niveles de resistencia que se ven en humanos con los niveles de uso en humanos. Y esto se puede probar con un análisis multivariable y viendo que esta correlación es estadísticamente significativa. De igual forma, hay una serie de sustancias como las quinolonas, las polimixinas, o las aminopenicilinas y las tetraciclinas en las que el nivel de uso en animales está claramente correlacionado con el nivel de resistencia que observamos en las poblaciones animales. De igual forma, podemos hacer este tipo de correlaciones interespecie y hay en algunos casos, para dar un ejemplo, las quinolonas, en este caso en algunas especies animales, en el cual el nivel de uso está correlacionado con el nivel de resistencia en animales y a su vez está correlacionado con el nivel de resistencia observado en humanos. Esto parece un poco de perogrullo, pero es digamos que han sido las primeras veces en las que se ha utilizado toda la evidencia, todos los datos que vienen de nuestros programas de monitorización y de una forma inequívoca se ha demostrado esta correlación, lo cual le proporciona a los gestores del riesgo en Bruselas un argumento muy poderoso para realmente poner en marcha, digamos, una serie de medidas para favorecer el uso prudente. Como conclusiones de estos informes GIACRA, pues que las medidas, si continuamos poniendo medidas adicionales para reducir el consumo, es de esperar que se vea un impacto beneficioso en los niveles de resistencia y que por lo tanto es necesario promover tanto en humanos como en animales, porque hemos visto que no todas las sustancias tienen el mismo impacto en estos dos reservorios, el uso prudente de los agentes antimicrobianos, por supuesto el control de infecciones y la prevención de infecciones. Y que todavía se notifican en muchos Estados miembros niveles altos, tanto de consumo como de resistencia, con lo cual, debido a estas grandes diferencias en distintos países, aún hay espacio como para reforzar las medidas de control. Esto es en referencia a microorganismos o patógenos zoonóticos. Estamos trabajando también actualmente en una serie de opiniones para ver cuál es la situación en enfermedades transmisibles por animales causadas por bacterias resistentes dentro del marco de la Ley de Sanidad Animal. ¿Y por qué? Pues porque no hay normas armonizadas a nivel de la Unión Europea para la vigilancia de las resistencias en estas bacterias y la Comisión Europea quiere explorar este área, quiere comprender cuál es la situación y quiere ver si alguno de estos patógenos se deberían incluir en la lista de acciones de la Unión Europea, que como saben puede ir, el espectro es muy grande, desde vigilancia o monitorización hasta programas de erradicación o de control, dependiendo de la gravedad de la enfermedad en cuestión. Esto está actualmente en marcha en el panel de Animal Health y Animal Welfare y se han producido una serie de opiniones en las que ha habido una revisión extensa de la situación global de los patógenos bacterianos en relación a su resistencia a antimicrobianos, y lo que se está haciendo actualmente es utilizar los distintos criterios que aparecen en la Ley de Sanidad Animal para ver si se recomienda o no la categorización y en cuál de las categorías de alguna de estas bacterias dentro del marco de sanidad animal.
En 3 o 4 meses, allá para la primavera, empezarán a aparecer las primeras opiniones con las recomendaciones de la EFSA y después, si la comisión lo considera necesario, nos pedirán soporte técnico para, de igual forma que se hizo con los patógenos zoonóticos, establecer un protocolo armonizado para monitorizar la resistencia en este tipo de patógenos exclusivamente animales. Y aquí termina la parte de mi charla en la que hablo sobre la vigilancia, para enfocarme ahora en las evaluaciones de riesgo que hemos realizado en los últimos años en EFSA. Y estoy hablando del trabajo de casi 14 años, con lo cual son muchas cosas las que hemos hecho para la comisión. Empezamos hace tiempo con una opinión general sobre las resistencias transmitidas por alimentos como peligros biológicos. Hemos hecho opiniones en Staphylococcus aureus resistente a meticilina cuando empezaron los primeros aislamientos en porcino, opiniones sobre betalactámicos de amplio espectro cuando empezaron los primeros problemas en lo alto de las pirámides de producción aviar, opiniones sobre carbapenemasas, porque aparecieron incidentalmente varios aislados en Alemania, en cerdos y en aves, y estábamos muy preocupados de si esto podía ser un amplificador de las resistencias también para humanos, y sabemos que estos son los antibióticos de último recurso para tratar infecciones muy graves en humanos. Una opinión en colistina en colaboración con EMA. Y más recientemente tuvimos una opinión muy importante, esa que conocemos como RONAFA, que para nosotros es una especie de biblia sobre el uso, dar consejo en cómo reducir el uso de antibióticos y posibles alternativas al uso de antibióticos. Y más recientemente, en el último año y medio, hemos sacado una opinión sobre el papel del medio ambiente en la aparición y la propagación de las resistencias, y una serie de opiniones también en la evaluación de niveles máximos de contaminación cruzada para 24 sustancias en piensos. Y para resumir un poco el tipo de problemas que nos hemos ido encontrando en estas, sobre todo cuando hemos querido hacer análisis de riesgos cuantitativos, son muy complejos debido a que los peligros no son solamente las bacterias en sí, sino que son también los determinantes genéticos que hay detrás de las resistencias. Y una gran complejidad debido a que tenemos corresistencia, multiresistencia y resistencia cruzada entre distintas sustancias. Hay muchas vías de adquisición posibles por parte de los humanos, por ingesta de alimentos, por contacto directo con los animales, por contacto con el medio ambiente, contactos de persona a persona, con lo cual los esquemas de evaluación de riesgo son muy complejos. Además tenemos elementos de alimentos importados, viajes de personas a terceros países. No hay muchos datos sobre el porcentaje de las poblaciones que son resistentes. Normalmente detectamos con nuestra monitorización presencia o ausencia, pero no sabemos dentro de una población si hablamos de un 30 o de un 50 o de un 90% de las bacterias de esa población que presentan la resistencia. Por supuesto, en un ámbito geográfico tan grande como la Unión Europea, los hábitos de consumo y los tipos y grupos de consumidores son muy diferentes, con lo cual es muy difícil hacer análisis de riesgo a nivel europeo. No tenemos datos suficientes sobre la supervivencia de las bacterias en las distintas etapas de la cadena alimentaria. La complejidad de la relación entre la dosis y la respuesta es también bastante complicado y no hay muchos datos al respecto. Tenemos este problema de la transmisión indirecta y de la transmisión horizontal de genes y, por supuesto, la variabilidad en los sistemas de producción de alimentos. Todo esto hace que realmente no hayamos tenido mucho éxito en dar datos concretos con números en este tipo de actividades, y muchos de nuestros análisis de riesgo han sido más tirando a cualitativos que cuantitativos. Esta opinión a la que me refiero, que dimos junto con la EMA sobre medidas para reducir la necesidad de usar antibióticos en la cría de animales, es una opinión muy completa. Les invito a consultarla en nuestra página de EFSA. Pero para reducirlo un poco toda esta complejidad a 3 ámbitos, pues se recomendaron una serie de acciones en 3 áreas. La primera es reducir el uso total de antibióticos, y se vio que una de las formas más efectivas de hacer esto es establecer objetivos de consumo, establecer objetivos máximos de consumo a nivel de sector ganadero
y con un sistema que permita la comparación entre granjas. Hay países como Holanda o Dinamarca que han implementado esto y han visto dramáticamente disminuir el consumo de antibióticos en animales. Otra cosa muy importante es el control de la receta veterinaria y, por supuesto, una recomendación muy clara para eliminar progresivamente y de forma radical el uso preventivo de antibióticos. Solamente se deben administrar antibióticos a los animales cuando los necesitan, cuando existe una infección confirmada y no de forma preventiva, como se hace en otros países fuera del ámbito europeo. La segunda de las áreas es reemplazar, allá donde sea posible, el uso de estas sustancias con otras sustancias, otras estrategias. Y bueno, aquí se hizo una revisión bastante extensa sobre el uso de ácidos orgánicos, probióticos, exclusión competitiva, inmunización pasiva, uso de bacteriófagos, etcétera, etcétera. Y sobre todo se dio una recomendación clara para aclarar el marco regulatorio que hay detrás de estas sustancias, es decir, para hacerlo atractivo a que las empresas innoven y pongan productos en el mercado. Porque si hay trabas, si las empresas se encuentran que no pueden presentar un dossier y que nunca saben exactamente qué canal seguir para su aprobación, pues no hay incentivo. Y la tercera de las áreas es reconsiderar o repensar los sistemas de manejo y producción y utilizar de una forma mucho más activa pues, planes de seguridad en granja, promover el uso de vacunas y revisar de forma crítica en general los sistemas de producción y manejo, sin olvidar el gran papel en la educación pues de los veterinarios, de los ganaderos, de los estudiantes, etcétera, etcétera. Es una opinión, como he dicho, bastante extensa. Acercándome hacia las últimas actividades más recientes, tenemos esta opinión sobre el papel del medio ambiente en la aparición y propagación de las resistencias, en la cual se hizo un trabajo ingente en mapear todas las posibles fuentes y rutas de transmisión de resistencia en el medio ambiente inmediatamente cercano a la producción animal. Y después hacer una revisión de la bibliografía en la que se presentaban datos sobre si realmente teníamos evidencias o no de cada una de estas posibles fuentes. La lección aprendida es que después de todo el esfuerzo en hacer el mapeo, realmente hay poca evidencia, muchas lagunas de conocimiento. En el caso de los alimentos de origen vegetal, solamente pudimos encontrar evidencia de transmisión en la presencia de materia fecal en los fertilizantes y en el agua de riego. En el caso de los alimentos procedentes de animales terrestres, realmente solamente hay algunos estudios, no ha sido posible establecer la importancia de ninguna de estas fuentes teóricamente importantes y probablemente lo sean, pero no hay estudios al respecto y hay alguna evidencia limitada apuntando a los piensos y en menor medida a los humanos, trabajadores o visitantes en las granjas como posibles vectores de la transmisión de bacterias resistentes a antibióticos. En el caso de la acuicultura, el agua claramente es la principal fuente y el principal vehículo de transmisión debido a la contaminación cruzada con material fecal humano. Se hizo también un estudio bastante extenso sobre las estrategias y opciones de control. En el caso de los alimentos derivados de las plantas es muy claramente importante reducir el contenido bacteriano del estiércol, de los lodos de las depuradoras y del agua de riego. En el caso de los animales terrestres, prevenir la transmisión entre animales, tener cuidado con el polvo, el pienso o el agua de escorrentía superficial e implementar programas de limpieza y desinfección adecuadas y procedimientos de higiene para los trabajadores. Y en el caso de la acuicultura, utilizar o intentar mejorar la calidad del agua que se utiliza en las explotaciones y reducir o eliminar los eventos de contaminación con desechos fecales. Sin olvidarnos de la importancia de las estrategias de control post cosecha, es decir, la implementación adecuada de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria y, en el caso del agua, el tratamiento de aguas residuales.
Es importante tener una reducción de las descargas de aguas residuales en el medio ambiente de nuestras explotaciones agrícolas y sobre todo un enfoque de barreras múltiples que produzca tanto la producción, que proteja tanto la producción vegetal como la producción en acuicultura. Y como último punto, acabamos de completar una evaluación de los niveles máximos de contaminación. La comisión nos preguntó, en el marco de la nueva legislación de alimentos medicados, que desgraciadamente se producen en las mismas fábricas de, pienso, el alimento medicado y el no medicado, y siempre hay un cierto nivel de contaminación cruzada. Entonces la comisión estaba muy interesada, en vez de establecer un nivel máximo permitido de contaminación por residuos de antibióticos, de forma genérica, sin ningún tipo de base científica, pues preguntó a EFSA si había alguna forma de poner a punto una metodología que permitiera de forma científica darles un número determinado que fuera permisible. De forma que tuvimos que hacer una evaluación de 24 sustancias, pusimos a punto toda una metodología bastante compleja, que se basa en la determinación de la concentración mínima selectiva en laboratorio, y en aquellos casos en los que no hay datos se puso a punto un algoritmo para predecirla basado en los niveles mínimos de concentración mínimas inhibitorias en ciertas bacterias. De igual forma, les invito a ver sobre todo la opinión que describe la metodología. Es bastante compleja, estuvo abierta una consulta pública durante un número de meses. Y bueno, el resultado de todo este trabajo de casi 2 años ha sido que solamente hemos podido concluir para una serie de sustancias, las que están ahora en la pantalla: tetraciclinas, anfenicoles y trimetoprim. Para el resto de sustancias no tenemos los datos necesarios para aplicar la metodología, y las malas noticias es que en casi todos los casos hemos conseguido demostrar que estos valores son muy por debajo de los detectables por los métodos estándar de determinación de residuos de antibióticos, lo cual evidentemente plantea un problema al gestor de riesgo en qué hacer. Si establecer un límite de tolerancia cero, de forma que los piensos medicados y los no medicados tendrían que ser producidos en ambientes diferentes, o no sabemos exactamente muy bien, en consulta con los Estados miembros, en qué terminará este asunto. Y bueno, me lleva a mis conclusiones finales de la gran importancia que tenemos que hacer los esfuerzos en recopilar datos exhaustivos y armonizados con esquemas de muestreo que sean representativos para las especies en las que estemos interesados, la gran importancia creciente de los nuevos enfoques moleculares. Está claro con los 3 informes GIACRA que hemos producido y el 4º que está en camino, que hay una clara asociación entre el uso y la resistencia. Sin embargo, es muy difícil probar la causalidad. Algunos de los ejemplos de estas medidas de control que he presentado, como he dicho, uno de ellos, uno de los principales, aunque no muy popular, es establecer estos objetivos de uso a nivel sectorial. Y por último, que las preguntas que nos mandan los gestores de riesgo a menudo requieren respuestas rápidas. Sin embargo, estas evaluaciones necesitan años para completarse. La incertidumbre suele ser muy grande y se necesitan muchas suposiciones, con lo cual no siempre los análisis de riesgo cuantitativos son la herramienta a utilizar en este tipo de área. Y bueno, esto me lleva al final de mi charla y estaré encantado de aclarar cualquier duda o pregunta que podáis tener. Muchas gracias. Muy bien, doctor Liébana, creo que ha sido una conferencia francamente interesante y sobre todo porque bueno, se ha limitado a 45 minutos, lo cual pues, es de agradecer por parte de la audiencia. Bueno, yo le haré unos comentarios después, pero prefiero en primer lugar pues, que participe los académicos o las personas que estén conectadas a través de la virtualidad para que hagan las preguntas que considere oportuno. ¿Quién solicita la palabra?
Señor presidente, si me permite. Sí, José Vicente, habla. Muchas gracias. Ernesto, muchísimas gracias por tu presentación, excelente como siempre. Ya sabes que no es mi campo de, de actuación, pero sí que tengo una pregunta específica en cuanto a las medidas de gestión y cómo se une todo el trabajo excelente que has presentado con los temas de medio ambiente y la posibilidad de tener resistencia a antibióticos hasta el medio ambiente. Dentro de la estrategia europea, como sabes muy bien, se plantea el tema de la nueva estrategia, el Green Deal y el tema de la economía circular con la reutilización y que incluye todo tipo de residuos, que incluye, por supuesto, la reutilización de residuos de purines y estiércoles. Eso puede ser también una de las vías para que llegue al medio ambiente. ¿Tenéis previsto hacer algún tipo de evaluación o volver a hacer dentro de un tiempo la evaluación de los riesgos a través del medio ambiente? Sí, gracias, José Vicente. Una de las áreas que de hecho lleva el panel de peligros biológicos es lo que llamamos las evaluaciones de métodos de tratamiento de byproducts, de animal byproducts. Y bueno, hay una serie de métodos en la legislación que digamos son considerados como el estándar, como el gold estándar, y cualquier metodología nueva debe ser comparada con estos. Y parte de los criterios que tenemos que mirar son también la supervivencia de muchas de estas bacterias. Con lo cual ya desde hace tiempo este aspecto de reciclado, economía circular, digamos que está muy presente y tenemos al año pues 2 o 3 dosieres en los que la industria viene con métodos nuevos pues, para procesar este tipo de subproductos animales, y de igual forma últimamente son muy activos porque hay nueva legislación en marcha en el área de producción de fertilizantes, utilizando de igual forma subproductos de origen animal principalmente, con lo cual este aspecto está cubierto. A nivel del aspecto de medio ambiente más en general, lo que hemos visto son, en esta última opinión, la cantidad de lagunas que existen, y se ha dado una serie de recomendaciones a la Comisión de empezar al menos a monitorizar de alguna forma cuál es la magnitud del problema. Y se va a empezar muy probablemente con la monitorización en productos del mar como una especie de proxy a lo que pudiera estar ocurriendo pues, con la escorrentía de aguas continentales, eventos de contaminación, etcétera, etcétera. Pero hay un poco de resistencia al respecto porque son programas caros en los que no se ve muy bien de forma directa cuál puede ser, digamos, la repercusión en salud humana, pero digamos que estamos al inicio y espero que sí, que se hagan en los próximos años lo que llaman los baseline surveys, es decir, un estudio armonizado con una metodología concreta, la misma para todos los Estados miembros, en un compartimento que en este caso pues, pudieran ser pues eso, los animales, las explotaciones de acuicultura en aguas vecinas a la costa o algún tipo de actuación a este respecto. Muchísimas gracias y confiamos en que también en el futuro podamos unir las evaluaciones de los peligros biológicos con los peligros químicos y tener una evaluación mucho más global. Pero bueno, falta todavía. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy bien. ¿Alguna persona más quiere intervenir? Veo que la conferencia ha sido muy clara, que se ha comunicado muy bien. ¿No hay nadie que quiera intervenir? Bueno, pues entonces yo quisiera agradecerle de nuevo esta conferencia, que como he dicho al principio es una conferencia realmente muy clara. Me ha gustado mucho los tópicos de la presentación, sobre todo pues todo el tema de la vigilancia, la resistencia antimicrobiana y bueno, este esfuerzo que van a hacer sobre todo por parte de EFSA a controlar las carnes importadas, ¿no? Porque las carnes importadas proceden de sistemas de producción distintos que cambian dependiendo de los niveles, dependiendo de los países, ¿no? Realmente me ha preocupado el tema de los antibióticos críticamente importantes y concretamente el tema de los fluoroquinolonas, ¿no? Que todavía tengamos alta resistencia pues, en pollos y en pavos, ¿no? Bueno, realmente he hablado de fluoroquinolonas, pero a mí me gustaría pues, que se dijera si son de primera, segunda, me imagino que serán de tercera y cuarta generación,
pero con las de primera generación, como puede ser el ácido anhidríxico, la flumioquina, ¿están apareciendo también resistencias de este tipo? Sí, la sustancia que tenemos en nuestros paneles es ciprofloxacina. Es, digamos, la que se usa En humana. como marcador, puesto que es la que tiene la repercusión más importante de uso en humana. Entonces es lo que utilizamos en nuestros paneles. Se considera que la resistencia en rofloxacina y ciprofloxacina más o menos son debidas a los mismos mecanismos de resistencia, son una serie de mutaciones genéticas. El ácido anhidríxico, el asunto de las quinolonas es un asunto bastante interesante porque se consideraba que no había transmisión horizontal de estas resistencias, es decir, que se generaba de nuevo, era uno de los casos más claros en los que la presión selectiva seleccionaba una serie de mutaciones, una serie de genes, y cuando desaparecía esa presión selectiva, de alguna forma, con el tiempo se esperaba que los niveles de resistencia desapareciesen o bajasen. Pero, como todo en biología, nada es exacto. Y empezaron a aparecer una serie de mecanismos codificados por genes de resistencia en plásmidos y transmisibles por conjugación entre bacterias. Y en este caso, la forma más clara o fácil de encontrarlos era la resistencia a ácido anhidríxico. Pero desgraciadamente no es uno de las sustancias que están de forma rutinaria en nuestros paneles de screening, aunque hay muchos artículos que se utilizan más de forma experimental para ver la evolución. Y lo que se ha visto es que hay claramente una combinación de las dos cosas, de selección de mutaciones y en este caso de transmisión vía plásmidos. Pero el problema principal es en las últimas generaciones de este tipo de sustancias, es decir, como hemos dicho, en rofloxacina, ciprofloxacina. Sí. Sí. Curiosamente, en todos los Estados miembros, por lo que ha dicho, la resistencia a las fluoroquinolonas es muy alta. Y Sí. yo conozco los programas de Holanda que han sido realmente importantes, ¿no? Donde ha disminuido claramente la resistencia a antibióticos. Sí, y es claramente una de las áreas en las que hemos visto que la correlación de uso y resistencia funciona perfectamente y que los niveles que vemos son el resultado de años y años de uso quizás no muy prudente o uso un poco generalizado de este tipo de sustancias en la producción principalmente aviar. Y los pavos en particular son un sector con una serie de problemas por micoplasmas, otra serie de enfermedades en los cuales ha habido un uso ingente en casi todos los Estados miembros. Tenemos pocos antibióticos para los pavos y en consecuencia yo creo que hay que fomentar lo que ha dicho usted al final de la conferencia, hay que fomentar el registro, ¿no?, de productos a ser posible, de otros productos que tengamos alternativas precisamente para este tipo de aspectos. No me ha parecido muy importante que para la RAM la vigilancia molecular pues, de las resistencias pues, complemente un poco a estos datos fenotípicos de la concentración mínima inhibitoria, y también me ha parecido de gran importancia que empecemos a hacer una evaluación, bueno, una supervisión de los patógenos bacterianos de animales. Yo creo que esto es un acierto importante y posiblemente nos encontremos con algunos datos sorprendentes, ¿no? Y con esto pues hacer una nueva categorización de los antibióticos, pero me preocupa como veterinario es que los veterinarios tienen ahora una cantidad de documentación que procede de las agencias reguladoras, cuyo entendimiento y comprensión muchas veces para la utilización de los antibióticos origina ciertas dificultades. Y se encuentran muchas veces con el problema de qué elegir en qué proceso patológico este tipo de antibiótico. Ahí tiene un papel fundamental la EMA, como hablaba, en realmente dar documentos guía para distintas enfermedades y su distinto tratamiento más claros, y sobre todo esta labor de divulgación y entrenamiento, etcétera, etcétera. Está claro que hay mucho campo que recorrer en ese aspecto, sí. Y luego destacar el informe que han hecho, sobre todo por el papel del medio ambiente en la transmisión de resistencias bioalimentarias. Yo creo que es un documento realmente importante que nos va a servir
pero como muy bien dice usted, pues hay muchas incertidumbres, sobre todo en la evaluación del riesgo, ¿no? Y me queda únicamente pues decir pues el tema del cross-contamination de los 24 antibióticos, que no me extraña pues que no tengan datos como para terminar la evaluación de los 24 antibióticos, ¿no? Que solamente he podido evaluar las tetraciclinas, los anfenicoles, que entre ellos está el florfenicol y tianfenicol, me parece que he entendido ver, y luego el timetropril, ¿no? Exacto, y ahí la pregunta del millón es si la comisión realmente estará interesada en fomentar la generación de los datos que faltan para terminar la evaluación de estas sustancias o si seguirán otro tipo de estrategia, porque es de esperar que los valores seguirán siendo muy por debajo de lo que realmente se puede controlar de forma práctica a nivel de estrategias, digamos, de detección en laboratorios estándar, sin utilizar metodología muy sofisticada o muy cara. Y bueno, es un problema que quizás no contribuya de forma generalizada o en forma muy grande al problema de las resistencias, pero la filosofía es que cada poquito que se pueda quitar de este tipo de contribución, sobre todo cuando no es algo necesario, pues habría que eliminarlo, y es un riesgo. Están los laboratorios de referencia intentando ahora también dar su consejo técnico sobre qué métodos de detección se podrían poner a punto, etcétera, etcétera. Pero es un problema realmente, en este caso económico, de decidir si se pasa la presión a la industria y decir no. La contaminación cruzada no debe existir, los alimentos medicados hay que producirlos en unos ambientes en los que no se permita que haya contaminación de piensos que no tienen por qué tener este tipo de residuos, incrementando el coste de la producción, por supuesto. Y por último, pues me gustaría que me diera usted la opinión con respecto a que se nos achaca a los veterinarios que somos los responsables muchas veces de las resistencias que aparecen en la población humana. Pero usted ha dicho claramente que en el caso de algunos antibióticos es propio de la propia utilización de los antibióticos en el campo de la salud humana, ¿no? No, esto está claro, y en los últimos 15 años nos hemos visto algunas veces forzados a trabajar juntos, expertos en salud humana y en salud animal, y yo creo que esta lucha histórica de quién tenía la culpa ha desaparecido un poco, que creo que todo el mundo ahora tiene presente que todos podemos aportar algo a solucionar el problema, y que hay, por supuesto, mucha de la resistencia que se debe al mal uso, al uso no prudente en humanos, y que hay ciertos ejemplos, pues como el que hemos hablado de las quinolonas o las polimixinas, en las que realmente sí ha habido digamos que la causa ha sido el uso en animales, pero no hay, digamos que ninguno está libre de culpa, y no veo esta confrontación, sino que veo un espíritu de intentar trabajar mano a mano y que cada uno ataje los problemas que tiene y siempre reducir el uso el máximo posible, por supuesto garantizando la posibilidad de seguir tratando las infecciones en animales, puesto que es algo sumamente importante garantizar su bienestar y garantizar la producción de alimentos que se necesita a nivel europeo. Con lo cual veo que al menos en esa parte hemos avanzado. Ya no nos echamos la culpa tanto como nos echábamos la culpa hace años. Muy bien, pues nada, pues quería clausurar la sesión. Creo que ha sido una sesión magnífica y esperemos, como ha dicho el doctor Tarazona, que cuando tengan datos, sobre todo en estos patógenos clínicos de resistencia, pues nos pueda hacer un resumen puntual, como ha hecho en el día de hoy, que nos ha hablado de consumo y nos ha hablado de resistencias antimicrobianas. Y nada más, no sé si le puedo entregar virtualmente el certificado de reconocimiento, pero le vamos a entregar virtualmente pues un certificado sobre la conferencia que nos ha dado hoy, que dice que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al doctor Ernesto Liébana Criado por su intervención en la sesión celebrada el día 24 de enero con la conferencia titulada Resistencia antimicrobiana en la cadena alimentaria, monitorización y evaluación de riesgos
en la Unión Europea, firmado por el secretario Salvio Jiménez Pérez y por mí mismo. Muchísimas gracias por haber intervenido en esta conferencia y gracias a todos los que han participado, la audiencia, no solamente la audiencia por parte de España, sino la audiencia al otro lado del Atlántico, que son muchos los que están en el momento actual. Muchísimas gracias, ha sido un placer. El próximo lunes tenemos la inauguración del curso y espero que la gran mayoría de académicos, pues españoles y no españoles, nos puedan conectar. Muchísimas gracias a todos por su atención.